Tanta mierda. Después te ves obligadísimo a tirar cosas. Adelaide. Señora Adelaide. He used to follow me around before he left the cannery. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a Señora, te me spit. relajas que los he llevado al capitalismo. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. No, llévalos Without al pueblo. refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Por beneficio propio, absolutamente. Why did you do it? You killed my garden, destroyed my community, sentenced my flock to a lifetime of slavery Os he in condenado a Edgewater trabajar, pero for tampoco a sois esclavos, que la power señora de atrás dice que regulator. tampoco es para Well, tanto. Y shit, vive I wish allí. it was personal. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. As long as Reed is still in Edgewater, I will not return. Those are my terms. Ay, My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the Vaya. first to fall sick. We had a store of medicine locked away, vaya. but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and... You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I... Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Tell him how I've made the Vale bloom again. The secret is human corpses. I've been grinding them up and... I have got a means to cure the plague, and I will not Bueno. Está bien. Uy. No te acuerdas con esta gente. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa, Miss Parvati. You're, what, how are you? Hi. Este tío es Hello. muy raro. Are you, are things safe out here? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. Tienes pinta de ser tal cual dices. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft Te of the voy a engineer, ayudar que you igual see. ahora no me metan I mal, want to ¿sabes? make something Y of consigue myself. trabajo allí. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those Me data ha valido pads, para, me ha I valido could para teach una misión myself the ins and secundaria. No me outs. gustan estas cosas. Those are good. My dad kept a copy with... I know the old community center kept a copy. Vale. Would you? I've been thinking about going back. Claro. I get sick thinking about working at the Si cannery. puedes volver, I can't do no that pasa again. nada. I mentioned those manuals on mechanical engineering. Suppose if I had...
Me vas a hacer ir a por los putos manuales. ¿Por qué me sigue saliendo? Keep your wits about you, friend. Marauders can't see us in the dark. Wild canids, on the other hand. The matter's been weighing on me. I'm staying put until I know what's become of Zoe. Ay, Don't want that question. hijos de puta. No. No tengo ganas de hacer secundarias. Ah. Ay, y mucho que viajar. Pereza me dais, tío. Qué pereza me dais. Y tengo que ir a por la cena. Y me dais mucha pereza. ¿Esto es un pollo? Enemigo asesinado. Un pollo era un enemigo asesinado. Era un enemigo y ahora está asesinado. En fin, se acabó. Adiós a Frontamar y a la conservera. Adiós a la mano y a los guantes. A los sí señora y a los le pongo otra. No sé por qué estoy escribiendo esto para la posteridad. Siempre he detestado a la conservera y no creo que vaya a mirar a este diario en un futuro lejano y decir, vaya, parece que por aquel entonces odiaba el valle. Como si estuviera sorprendida. Me he puesto enferma como todo el mundo y si puede que se me fuera un poco la mano con la cronalina, pero me cuesta creer que eso sea delito. ¿Acaso no tengo el derecho a automedicarme? ¿Quién se ha creído qué ha sido de la autorresponsabilidad y la capacidad de sobrevivir con tus propios medios? Ahora coges una cajita de cronalina en tapadillo y te acusan de latrocinio. Esta gente está un poco equivocada con la vida. Que sí, que está feo lo de trabajar y enfermar y que luego no te quieran medicar. Eso está muy mal, eso es horrible. Pero, uy. Esto de robar sin querer está feo, ¿eh? Buenas noticias, este día empiezo a encontrar un poco mejor. Hay un grupo de desertores siguiendo los antiguos laboratorios botánicos. Han encontrado una forma de cultivar alimentos por llamarlos de buena forma. Adelaide hirvió una cosa verde con hojas y me dijo que se lo tomara 2 veces al día para aliviar mis síntomas. Sabe a rayos, pero parece que funciona. Me alegro de haber abandonado la conservera. Los laboratorios tienen energía suficiente para pillar el téter, así que puedo seguir los culebrones. Mercaderes más caros. Bueno, es que no está del todo bien esto. Tampoco. Ah, se me ha desbloqueado un... Stephen García. Es que no encuentro más pistas. ¿Por qué habéis puesto luz roja en las casas, hijos de puta? Hoy es el gran día, Zoe, el día en el que te conviertes en dueño de tu propio destino. He oído a Grace hablar de la amenaza de los merodeadores, un grupo de bandidos salvajes y espíritu libre que acampan en las colinas y se calientan con fuego de bidones en llamas. Es posible que pongan las cabezas de sus enemigos en picas como señal de advertencia para gente como yo. Viven en total libertad sin ataduras, pero estoy seguro de que podrían conquistar toda la región si estuvieran organizados. He escondido un poco de comida del aire y me quedan un par de latas de salacines y un par de semanas. Tengo un poco... Así que has ido a hablar con los bandidos. No creo que haya salido bien eso, ¿eh? No tiene pinta. A ver con quién tengo que hablar aquí. Me está reventando mucho el rendimiento de este puto juego, de verdad te lo digo. Si bajo esto, ¿qué pasa? Se ve mal.
us want to go see what happened? Y si bajo esto y hago esto... Es que el juego no le cuesta funcionar. Es que está mal... Don't see why Thomas can't just get the generator up and running. Something I can help you with? mal programado. You mean Zoe? Yeah, Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. Bueno, realmente ya sabemos dónde va, así que todo esto es un poco... es un poco useless. Porque ahora tenemos que ir al mismo sitio de antes, o sea, ser... Tenemos que ir ahí. Me jode un montón lo de este juego, tío, porque se ve muy bien, es muy bonito, tiene buena pinta, tienes pinta de estar guay, pero... No. Funciona muy mal. O sea, no tan mal, pero funciona mal. Bueno, sí, funciona bastante mal. Porque eso que te digo, tengo una 1060 y esto no está tirando... Esto no tira 6 gigas de RAM ni de RAM ni de coña. ¿Quién queda? Lo malo de estos... Oh, canido salvaje. Carne. ¿Le ha arreglado el rendimiento con eso? ¿De verdad? O sea, con bajar un pelín esto. Y si lo sube hasta ahí. Igual me he pasado subiéndolo hasta ahí. Y activo esto y limito los frames a 240, por ejemplo. Oh, le acabo de cagar mucho, le acabo de cagar muchísimo. Para atrás, no había visto tanta gente. Estaba concentrado en la mierda de los frames y se me ha ido completamente. Hostia, pero tengo munición. Asómate, asómate. ¿Cómo uso esto?
uso de adrenalina. Joder, con el inhalador. Uf. Me ha reventado, Requiero de hablar contigo, señora. Señora. Voy a entrar a robar aquí. ¿Vas a hablar yo conmigo? Ahora. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Tienes intenciones raras. I'm great at clarifying. I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I'll... Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. Sí, te decepcionó. I don't know. The vital processes that constitute the miracle of... Oh, you mean around these guys? The marauders wouldn't hurt me. They love me. I may have bartered them a few boxes of adrenatine, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. I've got all the time in Halcyon. Why? Adelaide wants me back on garden duty or... I doubt that. Nobody in that camp really cared about me. Yeah, I suppose you're right. Also, I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be... Vale. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Entonces entiendo que esto vuelve con Grace, vale. Esto es lo que ahora me toca. ¿Hay alguno cerca de aquí? ¿Hay alguno cerca de algún punto en el que... Vale, puedo ir a todos en viaje rápido, así que... Para adelante. Siete y media. Bueno, puedo alargarlo hasta las 8. Look out! Nice one! Esta no es la hostia, Y todo esto es para recuperar mi puta nave, ¿sabes? O sea... Tengo que tener las narices. Perdón, se me ha ido la mano. Hostia, verás ahora 40.000 vueltas para una sola pieza. Ay, qué agobio. Qué agobio. Qué agobio. Oh.
Here we go. Don't mess with us. Despacito y con buena letra. ¿Ves? Eso es que el juego tira de puta madre. That's the last of them. Bueno, vale, no ha sido excesivamente largo. Voy a hacer una pausa en el directo. Tender la ropa y volver. Creo, sí, va a ser buena idea. Sí, me voy a ir aquí. Mientras hago una pausa. For now you can stay right here, we will play until somehow you can find a slightly different frame of mind. Right here in my arms, away from all harm, you'll be safe from all the flares, although I know you don't care. Take a deeper breath and give it time. You can walk the path along the lines with your shattered frame of mind. Or instead you could always stay. We can wait right here and play until somehow you can find a slightly better frame of mind. Shattered frame of mind. Or instead you could always stay. We can wait right here and play until somehow you can find a slightly better frame of mind. Take a deeper breath and give it time. You can walk the path along the lines with your shattered frame of mind. Or instead you could always stay. We can wait right here and play until somehow you can find a slightly better frame of mind.
Pues pensaba yo que se había parado la lavadora, pero no. Así que eso. Acabo de ver que puedo meter el cuadro del chat y lo voy a meter porque queda bien. Así que se va a ir aquí. Y... ahí. Entonces, si yo hago una prueba, jaja, hola, sale ahí, vale, vale, me interesa bien, me interesa bien eso, lo voy a bloquear, se va a quedar bloqueadito ahí, y, anda coño, por esto no se ven las alertas, porque, vale, pues ya están puestas, también las voy a bloquear, y voy a dejar aquí en una carpeta de básicos, y las alertas, y el chat, se van a ir ahí, configuraciones de cuadro de chat, configuración visual. Se va a quedar así, sí. Vale. Y eso. Yo creo que... vale. Venga, vamos a seguir hasta las 8 con el directo. Hasta las 8 y cuarto, prox, que acabemos con esta misión. Yo no tendría que haber arreglado esto, o sea, no podía haber desactivado esto antes. Que bueno, digo que se entra por la derecha, que tampoco es algo excesivamente molesto, pero bueno. También es verdad que podía haber activado estas misiones antes, pero como soy subnormal, a menos esta, hay que venir aquí y coger las cosas. Pero bueno, veo que esto sigue como faro, haciéndote dar 40.000 millones de vueltas y recargando enemigos, porque ahora estoy lleno esto de enemigos otra vez, ya verás. ¿O no? Vaya por Dios. Retiro lo dicho. Es para dar millones de vueltas. Espera, he dicho en el foso. ¿Qué susto me has dado? Me cago en tu puta cabeza. Joder, me has dejado... No, just leave me alone. ¿Cómo se baja de aquí? No, just leave me alone. ¿Cómo se deja este sitio? Quiero bajar. Go away, Phantom. Get away. You're not real. You're not real. Go away, Phantom. Igual tendría que haber hablado antes con este señor. Algo me dice que... tenía que haber hablado antes con este hombre. Partido de impacto. 142. 60. ¿Solo 60?
Voy a probar esto. You're not real. You're not real. Get away from me. Anda, no me... You can talk? The Phantoms never talk. See? See, Higgins? This is why you must... Of course. Do excuse me. I experience brief flashes of mania during which I am visited by the phantoms of my imagination. Me habla tú perfecto, cabrón. Chester Ahora- D. ahora Higgins. se le da The D locura. stands for definitely not insane. Lentamente. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat rank. I've come a long way for someone who started off. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. You know, I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you... Yes, that's exactly it. There's a behavior control terminal in... Oh. The tail. Jim... Well, yes, but... I... No me interesa gran cosa, la verdad. Uy, 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 uy. Ha sido completamente sin querer. Ha sido completamente sin querer. No, 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 no vamos, no vamos. Déjalo, déjalo. Que por cierto, ¿me puedo tepear? No voy a poder tepear. Siempre la ando liando, tío. Estos juegos. O sea, es que por eso quería guardar el arma. Coño, no es tan difícil, o sea. En realidad estoy convencido de que tiene que haber un botón para guardarlo. O sea, no me creo que no se pueda. On my way. No me lo creo. O sea, no me lo creo. Es que lo han quitado en muchos juegos y me parece súper básico, tío. No sé, me gusta un montón el tema de guardar el arma. También es verdad que no es tan Fallout, porque tampoco tienes la opción de tercera persona. Entonces, por eso igual han quitado el tema del arma, pero no sé. Yo es una cosa de la que soy bastante fan, sinceramente. Entonces va. Como que me jode. Mapa, viaja rápido, aceptar. Pero me gusta mucho la estética en plan, ya no Fallout, porque ya no es tan caótica, sino Futurama. Además, si se supone que vas por varios planetas, uy, tiene pinta de estar guay. Porque quizá el rollo que le faltaba a Fallout era ese. O sea, el Fallout era como muy retro todo. Lo cual mola, está bien, pero aquí están mezclando un poco de todo. En plan, es retro, pero una sociedad bastante más futurista que Fallout, porque Fallout era un poco sociedad futurista en la época actual, entre comillas. Y aquí es sociedad futurista con cosas del pasado en el futuro. Entonces, eso yo creo que es el fallo que tenía Fallout. Y ahora si solucionaran el rendimiento en Fallout en general o aquí estaría muy bien. Así que no sé, actualizaciones, chicos, actualizaciones. ¿Por qué he venido yo aquí? No tenía que venir aquí, ¿verdad? Don't make me report you to Mr. Thompson. ¿Por qué me he metido yo aquí? Ha sido por inercia. Espera. Aquí no puedo ver enemigos, entiendo. Perfecto.
claro. Si empiezan a tratar... considerar que la gente no tiene derecho a tratarse, pues claro. Ya entramos en problemas. En el momento en el que decides que tratarse y curarse es un privilegio, esto está feo. Esto de los viajes rápidos me va a ahorrar la vida porque sinceramente me da tanta pereza caminar cuando hay enemigos cerca. Me he vuelto a equivocar de botón. No sé, cerca. ¿En serio? ¿Me vas a dejar por eso? ¿De verdad me estás tocando tanto la moral? ¿Hay algo útil aquí o me has hecho entrar para nada? Me he hecho entrar para nada. Ahora sí. No. Rick. Sigue asqueando el rendimiento de este juego. Any luck finding one? Sí, venga, toma tus putos manuales. I'm glad. I've been... You know something? I could... It's... Are you... I expect we... You okay with this? Zoe's still out. Just give us some time to get... No te preocupes, señora, que ahora vengo a hablar contigo. What? What? Entonces ahora sí, ¿no, señor? This was a... What? Pero ya está, ¿no? Entiendo. Joder, trascendí 10 en 10. ¿Yo vi a este hombre?
I'm on my way. Sí, sinceramente quiero ver lo terminado, tío. Quiero ver cómo es tu sitio. A ver, tú. This is a fine day, friend. Power flows through our town. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. That's good enough for me. Adelaide, we are in your debt. I am authorizing you for a discount. By Thomas. Thomas Kemp? I remember him. He tries real hard, Mr. I will give him a chance to... This whole fiasco is not one I am keen on repeating. With more hands at the cannery, I expect productivity will rise. Vale. Pues nada. Pero tú vas a venir conmigo cuando... No te... Vete a tu puta casa ya, ¿no? Where are we headed? I'm just glad he's alive. Uy, joder. Verás, ahora 40.000 viajes para ir al puto regulador de corriente, la virgen. Ah, no, tengo que cogerlo de allí. Llevo casi 3 horas de directo, de los cuales debo haber jugado 2. O sea, 45 minutos he estado haciendo gilipollas intentando arreglar el rendimiento de esto. Tendría que haberlo cogido antes y no me di cuenta, por tanto... ¿Qué os vais a ir a vuestro puto nuevo I'm sitio? not in the light. This was... Bueno, pues mira, hace lo que queráis, tío. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Te has entusiasmado, ¿eh? Gosh, listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a... I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but... Well, it's kind of you to say that. I want to ask you something, and you can say no. But... Can I come with you? And if you ever need a pair of eyes watching your back...
I know. Mr. Thompson said I was to chaperone you about the veil. Yeah, Mr. Thompson's got a temper. But I'm more scared of... Bueno, me has caído bien, la verdad. I mean, thanks. Me has ayudado a elegir You won't regret this, antes. mister. Captain. Y ves, al final el tío no era tan malo, tiene buenas intenciones. Joder. Todo el mundo desconfiando del pobre hombre. Que sí, que será un capullo. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind... Está feo, eso va a hacerme daño dentro de la nave, ¿eh? ¿Puedo usar ya esto? Entiendo. Quiero pilotar, tío. What can I do for you, No se Captain? puede pilotar en este juego. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Vámonos. Hostia, que bien empieza esto. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Hostia, no me acordaba de este hombre. Aha, there you are. Hale and hearty and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessity. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. ¿Pero por qué te buscan? You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me. Help us. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. Excellent. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. And remember, don't trust the board. The board's only interested in filling their own pockets. Transmission ended. If you are ready to depart. Perfecto. Esta vez se ve todo por ahí.
lo he dejado así, pero... ¿Ves? ¿Ves? Pues no sabía algo. Así. No, bueno. Esto sí que me interesa, que a la hora de vender cosas y comer cosas puede ser muy útil. En realidad mola que tengas un ratito aquí para ti. Entre planeta y planeta. Qué guarro está esto. Anda, hola. I could probably spend years fixing this boat, stem to stern. What? You want... Oh. Ay. No me gusta el hecho de que tengas que abrir esto manualmente. Welcome back, Captain. The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine. Certainly. What would you like? Now playing a Spacer's Choice of... It's not the best choice! Por favor. Everyone in Halcyon is contractually obligated. How do linear algebraists settle arguments about matrix transposes? Oof. With a... As you wish, Captain. I have lots of minutes. I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite. When I sit...
traveling the system with you. Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it. Oh, I know you are not the same Captain Alex Hawthorne who died in Emerald. I required you to assume Hawthorne's identity in order to... I've since registered you as the captain of the Unreliable. You're welcome to continue lying about... I am relieved to hear it, Captain. How can I... I'll be here. Entonces... ya miré todos los archivos que había aquí. Sala rosa. Ya iré. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Can we chat? Anda, esto es muy... Mass Effect. Está siendo entretenido el juego, pero bueno, tiene sus cositas. Bueno. Y bueno. Me recuerda mucho a... Tiene un rollo Mass Effect que me gusta. Mezclado con Fallout. Con estética Fallout que me gusta bastante. Pero bueno. Se va a quedar aquí. Por ahora. Uy. Así que nada. Me voy a cenar. Fuck you.